Buenos días a todos. Hoy continuamos nuestra inmersión en la unidad funcional del riñón, pero nos adentramos en el corazón de su trabajo, el transporte tubular. Olvidémonos por un momento de los nombres de las estructuras y pensemos en una fábrica inteligente, la más eficiente que podamos imaginar. Imaginemos que esa fábrica, la nefrona, recibe 180 litros de materia prima diarios, el filtrado glomerular. Su misión no es desecharlo todo, sino rescatar de ese torrente acuoso cada gramo de sustancia valiosa, glucosa, aminoácidos, sales, agua, y devolverlo a la sangre, mientras que de forma selectiva y activa introduce en la línea de producción algunos desechos específicos que la filtración inicial no capturó. Ese rescate y esa secreción selectiva es el transporte tubular. Y entenderlo no es un ejercicio académico, es la diferencia entre ver una orina oscura y concentrada en un paciente deshidratado en la vía a Papayacta y entender por qué está concentrada, o entre ver una tira reactiva con glucosa positiva en un paciente diabético en Guayaquil y predecir que en unas horas, si no actuamos, vendrá una deshidratación severa y un colapso hemodinámico. Hoy vamos a seguir el viaje de una gota de filtrado por cada segmento tubular y vamos a traducir su lenguaje fisiológico a signos clínicos concretos. Todo comienza en el túbulo contorneado proximal, el caballo de batalla, el trabajador incansable. Piensen en esta porción como la línea de reciclaje masiva y poco selectiva. Aquí se recupera el 65 hasta el 70% de todo lo filtrado. Es un proceso isosmótico, es decir, el agua sigue a los solutos. ¿Cómo lo hace? La clave está en una máquina de bombeo ubicada en la base de las células, la sodio-potasio AT-Pasa. Esta bomba, consumiendo la preciada energía del ATP, mantiene un bajo nivel de sodio dentro de la célula. Este gradiente, esta cuesta abajo para el sodio, es la moneda de cambio energética de todo el riñón. El sodio del filtrado entra fácilmente a la célula y al hacerlo arrastra consigo, como un caballo jalando una carreta, a otros pasajeros, glucosa, aminoácidos, fosfatos. Es un sistema de cotransporte y cuando estos solutos se reabsorben, el agua los sigue pasivamente. Es un proceso tan eficiente que en condiciones normales rescata el 100% de la glucosa filtrada, pero tiene un límite. Imaginemos los transportadores de glucosa, las proteínas SGLT2, como unos trabajadores en una aduana. Pueden procesar un cierto número de paquetes de glucosa por minuto. Mientras la cantidad de glucosa que llega, la carga filtrada, esté por debajo de su capacidad máxima, todo pasa sin problema y la orina final no tiene glucosa. El umbral renal, el punto donde empieza hasta escaparse glucosa a la orina, está normalmente alrededor de 180 miligramos por decilitro en sangre. Pero cuando la glucemia se dispara, como en una descompensación diabética, esos trabajadores se saturan, llegan más paquetes de los que pueden procesar. Es entonces cuando la glucosa, un soluto osmóticamente activo, se queda en el túbulo. Y aquí viene el problema clínico gigante, la diuresis osmótica. Esa glucosa que no se reabsorbe actúa como una esponja, retiene agua dentro del túbulo. El flujo de líquido aumenta, el sistema se sobrecarga y se pierden litros de agua junto con electrolitos como sodio y potasio. Esto explica la poliuria extrema, la sed inagotable y la deshidratación brutal que ustedes verán en un paciente con cetoacidosis diabética en la sala de emergencias de un hospital en Quito o Cuenca. No es magia, es pura física y fisiología tubular. Y ese conocimiento les dice que antes de siquiera ver los resultados del laboratorio complejos, una glucosuria masiva en la tira reactiva es una bandera roja de deshidratación grave inminente. Pero el túbulo proximal no solo reabsorbe, también secreta, es la aduana de salida para muchas toxinas y fármacos. Sistemas especializados de transportadores captan sustancias como la penicilina, algunos diuréticos o metabolitos de la sangre y los introducen activamente en la orina para su excreción. Esto es crucial en intoxicaciones y también explica por qué la creatinina, nuestro marcador de filtración, no es perfecto. Una pequeña parte es secretada por estos transportadores,
por eso sobreestima ligeramente la tasa real de filtración glomerular. Un dato práctico: en un paciente con insuficiencia renal, la contribución de la secreción es mayor y los niveles de creatinina pueden subir más rápido de lo esperado. Luego, el filtrado modificado llega al asa de Henle. Si el túbulo proximal era la planta de reciclaje masivo, el asa es la torre de refrigeración que crea el gradiente de concentración. Su diseño es una maravilla de ingeniería. La rama descendente es permeable al agua, pero no a la sal. A medida que el líquido desciende por la médula renal, un intersticio que es cada vez más salado, el agua sale por ósmosis, concentrando el fluido tubular. Luego, en la rama ascendente gruesa, la regla se invierte. Es impermeable al agua, pero bombea activamente cloruro de sodio hacia afuera, diluyendo el fluido que asciende. Este bombeo de sal sin agua es el motor del mecanismo de contracorriente que hace hipertónico el intersticio medular. ¿Por qué es vital? Porque es este gradiente el que permitirá más adelante en el túbulo colector concentrar la orina al máximo cuando necesitemos conservar agua. En un día caluroso en la costa ecuatoriana o en un paciente con gastroenteritis y vómitos en la sierra, conservar agua es esencial para la vida. El asa de Henle, con su trabajo, hace posible que el riñón produzca orina muy concentrada, pero este sistema tiene un punto vulnerable: el transportador NKCC2 en la rama ascendente, que es la diana de los diuréticos de asa como la furosemida. Cuando ustedes administran furosemida a un paciente con edema agudo de pulmón en la ambulancia, no solo están induciendo diuresis, están bloqueando este transportador, colapsando el gradiente de concentración medular. El riñón pierde la capacidad de concentrar la orina y además pierde grandes cantidades de potasio, calcio y magnesio. Por eso, la vigilancia de estos electrolitos es obligatoria. Entender la fisiología les permite anticipar las complicaciones del tratamiento. El viaje continúa hacia los sitios de ajuste fino, el túbulo distal y el colector. Aquí ya no se trata de reabsorción masiva, sino de regulación fina bajo órdenes hormonales específicas. Es como el departamento de control de calidad final. El túbulo distal reabsorbe un poco más de sodio a través de un transportador sensible a las tiazidas, y es aquí donde la hormona paratiroidea estimula la reabsorción de calcio. Pero el verdadero centro de mando es el túbulo colector. Aquí hay dos tipos principales de células. Las células principales son las ejecutoras de las órdenes de la aldosterona y la hormona antidiurética. La aldosterona dice: reabsorbe sodio y secreta potasio. Lo hace activando canales de sodio y bombas. Un exceso de aldosterona, como en ciertos tumores, causa hipertensión por retención de sodio e hipocalemia por pérdida excesiva de potasio. Por otro lado, la hormona antidiurética o vasopresina es la que controla el agua. En situación de deshidratación, esta hormona se libera y hace que se inserten canales de agua, las acuaporinas, en la membrana de las células principales. El túbulo se vuelve permeable al agua y esta, atraída por el gradiente hipertónico de la médula que creó el asa de Henle, sale de la orina y se reabsorbe. El resultado: poca orina muy concentrada. Si falta esta hormona, como en la diabetes insípida, el agua no se reabsorbe y el paciente orina enormes volúmenes de orina diluida, aunque esté deshidratado. En nuestro contexto, pensar en un paciente con trauma cráneoencefálico que de repente empieza a orinar 10 litros al día nos debe hacer sospechar de un daño en la hipófisis y falta de ADH. Las otras células del colector, las intercaladas, son las guardianas del equilibrio ácido-base. Secretan iones de hidrógeno o bicarbonato según lo que el cuerpo necesite para corregir una acidosis o una alcalosis. En una cetoacidosis diabética, estas células trabajan a toda máquina para excretar la enorme carga ácida, aunque a menudo se vean sobrepasadas hasta que restablecemos la volemia y mejoramos la perfusión renal. Ahora, integremos todo esto en el paciente crítico que ustedes atenderán. Piensen en dos escenarios comunes en los servicios de emergencia del Ecuador. Escenario 1: un adulto mayor encontrado deshidratado en su domicilio en una parroquia rural de Loja después de varios días con diarrea, está taquicárdico, hipotenso, con la mucosa oral seca.
Ustedes toman una muestra de orina con una tira reactiva, la densidad es altísima, 1,30. El sodio urinario es bajo. ¿Qué les dice la fisiología tubular? Que los túbulos renales están intactos y respondiendo perfectamente a la hipovolemia. La aldosterona y la ADH están al máximo. El riñón retiene ávidamente sodio y agua, produciendo una escasa cantidad de orina muy concentrada. Es una falla prerrenal. La solución es reponer volumen con fluidos y el riñón se recuperará. Escenario 2: un paciente que sufrió un shock séptico por una infección complicada, atendido ahora en la UCI. Pasó días hipotenso, ahora tiene oliguria, pero la orina es clara, con densidad fija en 1,10 y el sodio urinario es alto. La fisiología nos grita algo distinto: necrosis tubular aguda. Las células del túbulo proximal y del asa de Henle, tan dependientes de oxígeno, se han dañado por la isquemia. Están muertas o desprendidas. Ya no pueden reabsorber sodio ni crear gradientes. La orina se parece al filtrado glomerular, es isosmótica. El riñón ha perdido su capacidad de regulación. Esto es un daño renal intrínseco y el manejo es mucho más complejo. La simple reposición de volumen no lo resolverá, se necesita tiempo y soporte. Finalmente, lleven esto en su kit mental. La próxima vez que vean una tira reactiva de orina, no vean solo colores, vean la historia que cuenta. Glucosa positiva, saturación de SGLT2, diuresis osmótica en curso, deshidratación hiperosmolar, cetonas positivas con glucosa alta, cetoacidosis, el cuerpo usando grasas por falta de insulina, acidosis metabólica severa, densidad baja persistente en un paciente deshidratado, daño tubular, incapacidad para concentrar. Cada uno de esos resultados es una ventana directa a lo que está ocurriendo en el epitelio tubular. Su entrenamiento como tecnólogos en emergencias médicas les exige ir más allá del protocolo, les exige entender el porqué. Porque cuando entienden el porqué, la fluidoterapia deja de ser un número genérico de litros y se convierte en una prescripción fisiológica dirigida a corregir un trastorno específico del transporte de sodio, agua o glucosa. Cuando atiendan a un paciente diabético en hiperglucemia severa en el centro de salud de una comunidad, sabrán que la urgencia no es solo bajar el azúcar, sino reponer el agua y los electrolitos que ese riñón, con sus túbulos saturados, está perdiendo por minutos. Ese es el poder de la fisiología tubular aplicada. No es el riñón el que falla o funciona. Son sus células epiteliales, sus transportadores, sus bombas. Ustedes, desde la prehospitalaria, son los primeros en recibir las señales de esa falla. Aprendan a interpretarlas.